Y bueno, pues es que ya son más de 16 los aspirantes que han sido asesinados rumbo a las elecciones de 2024. No estamos hablando de magnicidios, gracias a Dios tocamos madera y nadie quiere hablar de ese tema, ¿no? O sea, ni se desea ni se quiere. No es como cuando Colosio. Pero sí son candidatos a presidencias municipales, sí son candidatos a diputaciones, sí son candidatos o aspirantes a regidurías. ¿Por qué? A mí me llama la atención que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del magistrado Felipe de la Mata, pues habla del deber ser, ¿no? No, es que si esto pasa, se anulan las elecciones y hay que evitar que esto suceda. No, es que ya está sucediendo. Es que la elección pasada se demostró que hubo influencia del narco en Michoacán y en Tamaulipas. Nada más que nomás fue poquito o no lo suficiente para anular la elección. Deje usted lo de anular o no anular la elección, que es súper importante. ¿Quién fregados está controlando la política en gran parte del territorio? Le aprecio muchísimo esta mañana que me tome la comunicación Arturo Espinosa. Él es parte de la consultoría Estrategia Electoral, director del think tank Laboratorio Electoral, y desde la elección pasada, bueno, desde siempre, pues ha estado enfocado en contar este tipo de cuestiones, la violencia contra los aspirantes, contra la clase política y la consecuencia que tiene la misma. Arturo, te mando un abrazo, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis, me da mucho gusto saludarte. Oye, cuéntanos un poco cómo van los conteos. O sea, veía por ahí en algunas publicaciones del día de ayer, de antier, pues que ya estamos hablando de 16, si no me equivoco, aspirantes que han sido asesinados rumbo a 2024. Así es, acabamos, Luis, de sacar un reporte en el que damos cuenta de que durante este proceso se han registrado 50 casos que nosotros denominamos de violencia electoral, es decir, en los cuales ha habido ya sea secuestro, amenazas o asesinatos directamente vinculados con gente que está en las campañas, que va a participar en la elección, que tiene algún vínculo directo con las elecciones que vamos a tener este año. Perdón, de esos 50 casos, advertimos que 33 son asesinatos, y de esos 33 asesinatos, 16 son directamente a algún aspirante o precandidato, lo cual pues, nos parece bastante alarmante, porque además de esos 33 asesinatos, tan solo entre enero y los primeros días de febrero fueron 12. Entonces advertimos que hay un recrudecimiento de la violencia, una ola bastante que inició el año, digamos, compleja, porque pues, con muchos atentados, muchos asesinatos, el crimen organizado, la violencia, queriendo incidir en las elecciones. Híjole, los datos son para llorar. 50 incidentes de violencia. De los 50 incidentes de violencia, 33 son de asesinatos. Pero de los 33 asesinatos, 16 o 17, si no me equivoco, porque habrá que sumar este otro aspirante de Morena, de Ecatepec, al que matan el fin de semana, son directamente aspirantes o precandidatos. Hay una violencia contra clase política, hay una violencia contra funcionarios, particularmente municipales. ¿Por qué el narco, por qué tiene este objetivo? Mira, la verdad es que es difícil determinar el objetivo. Nosotros llevamos 3 elecciones federales consecutivas haciendo este seguimiento y este monitoreo, y creo que lo que hacen falta es información para saber exactamente qué está pasando, crear un auténtico mapa de riesgos y advertir muchas otras cosas, lo cual requiere bastante investigación y, digamos, mucho trabajo. Nosotros lo que vemos es que efectivamente el ámbito municipal es el que muestra más debilidad. Nuestros municipios, eso lo sabemos, tienen poca fortaleza y cada vez le quitan más, desde temas presupuestales, la preparación de su policía, todo el andamiaje municipal es bastante débil, y ahí es donde los grupos criminales buscan tener más injerencia en la toma de decisiones del gobierno. ¿Para qué? Pues no lo sabemos a ciencia cierta, imaginamos que es un tema de control desde
esos territorios, porque probablemente sean territorios en donde realicen parte de sus operaciones, o a veces son territorios por donde pasan, e incluso lo hemos visto en algunos reportajes periodísticos. Es también un tema a veces de controlar hasta cuestiones económicas, como son las contrataciones públicas, o como es el cobro de piso en muchos lugares. Oye, lo que vemos y lo que preocupa es que esto condicione las elecciones, que sean lugares en donde las elecciones no se puedan llevar a cabo libremente, ya sea porque los candidatos o las candidatas no puedan realizar su campaña, y te pongo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, hace 13 años en Valle Bravo, la candidata de la oposición estaba peleando y estaba compitiendo muy fuerte, haciendo una campaña pues muy determinada y para buscar ganar el municipio. La secuestraron y después de eso, la volvieron a soltar. Afortunadamente no le pasó nada, pero pues después de eso bajó la intensidad de su campaña y finalmente pues perdió, ¿no? Claro. Ya no estuvo en posibilidad de competir. Pero hay otros municipios en donde los partidos han decidido no postular candidatos, o han postulado un solo candidato y nada más, para que no haya competencia. Esto condiciona las elecciones, porque ya no hay una elección en libertad, la gente ya no puede salir a votar en libertad, y los candidatos y candidatas no pueden hacer la campaña en libertad. Entonces, esto es algo que preocupa, porque genera un impacto directo que no solo advertimos nosotros, ¿no? Lo han advertido a nivel internacional también. Me llama la atención porque lo advierten desde el mismo Tribunal Electoral. La semana pasada y antepasada vinieron declaraciones en torno al tema. Tú, pues como abogado también, como cercano al tema del derecho, pues sabes que los abogados tienen este mundo bellísimo que se llama el mundo del deber ser, una burbujita donde todo es feliz, que vive en la intelequia, ¿no? Así, qué bonito el deber ser. No, es que si cometen una arbitrariedad, vamos a anular la elección. Es que si alguien mata a alguien, lo vamos a meter a la cárcel. Órale, qué chido. Eso está en el deber ser, en la intelequia, en la cabecita mágica, que no tiene nada que ver con la realidad, Arturo, y que tú vas registrando día con día. Y de ahí yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto de lo que tú has estado investigando durante estos últimos años tiene hoy una injerencia del crimen organizado en nuestro territorio? ¿Qué porcentaje, seamos francos, realmente no va a votar el pueblo bueno y sabio? Va a votar el líder de la mafia, el terrateniente, el que tiene ahí el territorio, va a decirle a su base social, van a votar por este o por este o por este candidato. ¿Qué tanto de nuestro territorio, Arturo, si es que podemos especular un poco sobre ese tema, se ha perdido a manos de los narcos? ¿Qué tanto se ha erosionado nuestra democracia? Mira, Luis, primero, en cuanto a lo del Tribunal Electoral, hay que decirlo, me parece que los magistrados tienen cierta razón, y te voy a decir, ¿no? En 2021 tuvieron el caso en el que acreditaron que hubo incidencia e injerencia del crimen organizado en la elección a la gubernatura de Michoacán, y no anularon. Dijeron que pues sí, que había habido y que sí estaba aprobado, pero que no había sido en todo el estado, solo había sido en una partecita, y que no era suficiente como para anular. A mí me recordó, perdón que te interrumpa ahí, pero a mí me recordó mucho al alcalde de Nayarit, ¿no? De San Blas, creo que era. Sí robé, pero nomás poquito. O sea, sí se metió el narco, pero nomás poquito. Sí, no es tu caño. Sí, perdón que te interrumpa, es que me acordé de aquello, Arturo. Justamente es eso que tú dices, Luis, ¿no? Pues sí hubo un poco de violencia, pero tantito. A mí me parece que es un asunto de la suficiente gravedad como para anular. Debió de haber sido así la elección de Michoacán. Ahora, tampoco podemos generar el incentivo para que ante la violencia se anule, porque entonces los grupos criminales ahora lo que van a buscar es que se anule. Y te pongo otros ejemplos que va ligado con lo otro. No sabemos, digamos, ¿Qué tanto van a votar o no? Habría que hacer un análisis muy amplio, para el cual francamente no tenemos los alcances. Ojalá pronto lo podamos hacer, de votación. Pero sí sabemos, sí tenemos identificados que hay lugares del país en donde o las elecciones por la violencia se cancelan. Desde antes la autoridad electoral dice, yo no puedo trabajar aquí, no hay manera que pueda entrar. Así ocurrió me parece que es la Yesca en Nayarit en 2021, y se tuvieron que hacer las elecciones posteriormente. O hay lugares en donde a la fecha no se pueden hacer elecciones. Chiapas tiene 2 municipios en donde al día de hoy no se han podido llevar a cabo elecciones desde 2021. ¿Por qué? Por un tema de violencia y un tema de imposibilidad de la autoridad electoral de realizar un proceso electoral en esos ámbitos municipales.
De hecho, en 2021 fueron 5, se fueron a elecciones extraordinarias, se llevaron a cabo en 3 y en 2 a la fecha sigue sin poder haber condiciones para llevarlo a cabo. ¿Qué cosa? Esto creo que es el... Porque esto te genera pues un vacío de poder. No hay gobernantes, hay gobernantes provisionales, la autoridad electoral sabe que no quiere entrar, el gobierno del estado pues tampoco hace nada, prefiere dejar las cosas así, y el gobierno federal también prefiere hacer como que las cosas no pasan. Porque hay que decirlo, aunque es un tema que impacta en las elecciones y que es un tema que lo vemos ahorita en el proceso electoral, no es un tema que competa al INE o al tribunal, es un tema que compete a las instituciones de seguridad de este país, que son las que tienen que tomar cartas en el asunto y son las que, al parecer, pues prefieren decir que no pasa nada. Arturo Espinosa, te mando un gran abrazo. Gracias por tomarme esta comunicación, Arturo, y bueno, pues vamos a seguir en comunicación si nos das oportunidad. Buen día. Claro que sí, Luis. Buen día, mucho gusto, muchas gracias. Qué cosa, es que a mí me impacta y ahí está lo del tribunal. Tiene razón, el tribunal sí, pero también es cierto que ya lo han tenido en las manos y no han anulado. Caso Tamaulipas también fue muy relevante. Ahí teníamos videos de la columna armada llamando a votar por Morena porque si no mataban a la gente. ¿Y qué pasó? Pues sí hubo narco, nomás poquito.